Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este canal, que yo creo llamaré Ruso Nopalero al final, subiré literal lo que se me venga a la mente. Y el contenido de mi canal será extremadamente random. Y para este primer video me quiero poner un poquito serio, porque voy a hablar de la invasión que comenzó el 24 de febrero de este año 2022, que es la invasión de Rusia hacia Ucrania, y de cómo esto nos puede afectar aunque no estemos siquiera en Europa, y de cómo esto va a cambiar el orden mundial y cómo esto podría llegar a una tercera guerra mundial. Entonces, este video les va a dejar mucho que reflexionar, mucho que pensar y mucho que digerir. Entonces les recomiendo vayan por algo que tomar y sin más rodeos, comencemos. Para empezar, a los países de cultura occidental y del hemisferio occidental, que son los países como Canadá, Estados Unidos, México, Inglaterra, Alemania, Suiza, Costa Rica, Australia, Polonia, Ucrania, etc., se les ha hecho creer que el conflicto de Ucrania es debido al paro del gasoducto ruso Nord Stream 2 y debido a desacuerdos políticos entre los dos países. Pero la verdad es que la razón principal es el dominio del mundo y de la economía. Pero no me refiero solo a Rusia, en realidad esto es más como una competencia entre las tres potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia y China, donde países como Ucrania, los LDCs o países menos desarrollados en español, son una burla, un almacén de recursos y la perra de estos países. Ahorita la guerra en Ucrania va en relación a la industria energética y a quién tendrá el control de la energía y su producción en Europa. Según un artículo de Forbes, un tercio del Producto Nacional Bruto de Rusia es dado gracias al petróleo y gas ruso, el cual proporciona alrededor del 39% del gas en Europa. Rusia construyó el Nord Stream 2 paralelo al Nord Stream 1 para evitar pasar por Ucrania, ya que ahí los costos operativos y lo que Ucrania le cobraba a Rusia por transportar su gas a través de este país era inaceptable para Gazprom, la empresa rusa que subsidió este proyecto. Pero se han de preguntar, ¿qué es el Nord Stream 2? El Nord Stream 2 es una tubería de gas de 745 millas, 1230 kilómetros, con una inversión de más de 11 billones de dólares que pasa desde Rusia a través del mar Báltico hasta las costas alemanas. Este proyecto permitiría que las exportaciones del gas natural ruso a Europa se duplicaran. En el 2020, Rusia exportó 168 billones de metros cúbicos de gas natural a Europa, de los cuales Alemania compró 56 billones de metros cúbicos y le siguieron Italia y Holanda, los cuales compraron 20 billones y 11 billones respectivamente. Los Estados Unidos, por su parte, exportan menos del 5% total del gas a Europa, y el gran presidente Biden está trabajando con países exportadores de LNG, gas natural líquido, el cual se consigue enfriando el gas natural a una temperatura de menos 260 grados Fahrenheit. Todo esto con la intención de agarrar a los europeos por los huevos y tenerlos bajo su influencia comercial energética. ¿Dónde están mis testículos, Summer? Los Estados Unidos son un exportador neto del LNG desde el 2017. Teniendo esto en cuenta, la Comisión Federal Reguladora de la Energía de los Estados Unidos aprobó una docena de terminales exportadoras del gas líquido, aparte de las 5 terminales que actualmente operan. Los Estados Unidos tienen mercados para este gas líquido en Inglaterra, España y Francia, pero se estima que el mercado alemán puede ser incluso más lucrativo. Dinero, vacapuca, dinero, dinero. Lo que tenemos aquí es una lucha entre dos potencias. Yo lo veo como una extenuación de la Guerra Fría, en la cual tanto a Estados Unidos como a Rusia les importa una mierda los crímenes que cometan, las amenazas que hagan, la gente que muera o las guerras que provoquen, siempre y cuando llegue dinero a sus carteras y siempre y cuando sean más influyentes en el mundo y en el mercado. Excelente. Todo está saliendo muy bien. En enero del 2022, las importaciones europeas de LNG subieron 34% de su total, mientras que las importaciones del gas natural ruso se redujeron, llegando a un 17% durante ese mes. La IHS Markit, una empresa dedicada al análisis de riesgo aliada con el S&P Global, advirtió que de detenerse el flujo de exportaciones rusas se generaría un déficit de oferta que ninguna cantidad de incremento a las importaciones en LNG iba a poder cubrir. Aún así, la Unión Europea, la ONU y los países de la OTAN sancionaron a Rusia luego de la invasión a Ucrania, creando para Europa y Estados Unidos una crisis energética, la cual la sufre la clase media y baja, que cubre el 99% de la población. While all of this is happening overseas, the invasion is causing U.S. markets to tank and gas prices to soar.
Aparte de eso, la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea le echan la culpa a Rusia de no tener gas para sus habitantes, luego de congelar los fondos y reservas rusas, aparte de excluir a Rusia del SWIFT y todavía exigiendo comprar el gas ruso en dólares, los cuales pueden ser congelados por los bancos centrales luego de recibir el gas. Ahora sí que quieren recibir y no pagar los payasos. Mientras tanto, a los cerdos capitalistas rusos, europeos y americanos no les importa quién muera del frío y no les importa la afectación económica que pueda tener su población, porque con dinero baila el cerdo y con pan y circo se neutraliza al pueblo. Hablando de pan y circo y de neutralizar al pueblo, ocupo decir que hay tanta mierda escondida en esta guerra que es difícil encontrar esta información debido a que los medios de comunicación masivos, tanto estadounidenses como rusos, se dedican a la guerra informática, que es básicamente desinformar, blanquear o obscurecer verdades. En este sentido, la ventaja la lleva Estados Unidos, ya que a diferencia de Rusia, ellos son dueños de la opinión pública y ellos harán lo que sea para aparentar ser la paloma blanca de la historia, la paloma blanca de la libertad. O no, la paloma blanca de la libertad. De hecho, este video lo más probable es que sea desmonetizado, censurado, quitado por YouTube, debido a que ahorita, debido al conflicto, si dices cosas que no vayan con la narrativa, te censuran, porque si dices la verdad o si dices mierda que a ellos no quieres que les echen, pues básicamente pues tu opinión no es válida y la libertad que supuestamente tiene la gente de expresarse la dicen que es desinformación, aunque pues las pruebas pues a continuación se las voy a mostrar y todo está en las páginas oficiales de los Estados Unidos, como el MFI, que es el el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, de los cuales le voy a pasar el link y pues igual les voy a pasar así de que un video de las listas donde pueden ver la información, o sea. La pregunta aquí es ¿dónde queda la libre expresión que tanto alardean tener? Definitivamente uno es libre mientras no se meta con los intereses económicos de esos cerdos, o al menos eso te hacen creer, porque cuando les interese tu país y sus recursos naturales, no serás libre. La mayoría de la población en un país, al tener un conflicto con una potencia mundial, debe de quedarse a pelear. La mayor parte de la gente que se queda a pelear muere y la otra parte queda herida o como prisioneros de guerra. Mientras tengas dinero a tu favor, puedes escapar de tu país y vivir en otro, pero el 99% de la gente no tiene esa suerte. Prosiguiendo con la guerra informática, aquí les va un tip. Si quieren tener información confiable, quédense con los medios de comunicación independientes, porque los medios masivos de comunicación como Fox News, CNN, BBC, RT, CBC, etc., los dirige la gente más rica del mundo que a su vez está aliada con el gobierno vendiendo la narrativa de su interés mientras evaden impuestos. Te hablo a ti, Jeff Bezos, con tu Washington Post. Estamos rodeados de mentiras, la información que nos intentan meter por el culo está muy por fuera de la realidad. Las potencias mundiales han encontrado la forma de esclavizar a los países menos desarrollados y a los países en desarrollo, a través de las deudas, y aquí te explico cómo. Hace mucho, en los viejos tiempos, si eras un hombre ambicioso de negocios o si eras un político o rey y estabas buscando ampliar tu territorio y poder, solo tenías que conseguir a las tropas necesarias e invadir donde quisieras. Pero eso venía con una serie de problemas. Número 1. La gente del pueblo, ciudad o país que estabas invadiendo, se rebelaban y peleaban contra tus tropas. Número 2. La gente era rebelde y no seguía tus reglas y demandas. Número 3. De repente, había bajas en tu ejército. Número 4. Había odio hacia tu régimen. Pero eso quedó en el pasado. Hoy en día, invadir violentamente otro país que quieras conquistar
no es el mejor movimiento en cuanto a relaciones públicas. Como todos sabemos, si el público general te odia, no importa qué tan grande o qué tan poderoso seas, eso eventualmente te dirigirá a tu caída. Hoy en día, los líderes y potencias mundiales no son tan diferentes, simplemente han desarrollado otro tipo de estrategias para conseguir el mismo resultado, que es controlar otro país, hacer más dinero, obtener accesos a los recursos naturales, etc. Todo esto sin la parte negativa que viene de una invasión a gran escala. Las potencias mundiales ocupaban un método para que las personas que estaban siendo conquistadas no se dieran cuenta de que estaban siendo conquistadas. Y entra aquí la deuda. La deuda es la forma más efectiva y sutil de imperialismo que el mundo haya conocido jamás. La deuda es tan poderosa como una bala, pero es disfrazada como una rosa. Aquí está cómo funciona. Digamos que tienes una gran constructora o compañía de ingeniería que se especializa en hacer plantas eléctricas, hidráulicas o que se dedica a hacer infraestructura civil. Solo piensas en una cosa, más dinero o más poder. Pero el país en el que vives, que ya es potencia mundial, no ocupa megaproyectos porque ya es una superpotencia. Entonces, si no puedes hacer más negocios en tu país basados en tu especialidad porque ya no es requerido, ¿cómo se supone que obtengas más dinero y poder? La respuesta es países tercermundistas, ding ding ding, o como la ONU les llama, países menos desarrollados. Estos países son la herramienta perfecta para expandir tu imperio y debido a que son países con poco crecimiento y poco desarrollo, ellos no tienen la infraestructura necesaria para poner escuelas, canales de agua, plantas eléctricas, hospitales, etc. Buena noticia, tú tienes los recursos para desarrollarlos y debido a que estos países nunca han tenido nada de eso debido a la ineficiencia de sus instalaciones, es fácil para ti llegar con el gobierno de estos países en desarrollo y decirles: mira, yo te puedo poner hospitales, carreteras y electricidad y la gente de tu pueblo te amará y serán felices para siempre. Y ¡boom! Ahí casi tienes un negocio multimillonario. Pero antes debes de afinar unos pequeños detalles. El principal problema que tienes es que al país al cual estás ofreciendo tus servicios no tiene el dinero para pagarte. Si lo tuviera, ellos ya lo hubieran hecho en primera y serían considerados como un país primermundista. Ahí es donde la magia de la deuda en la forma de ayuda externa entra. Y verás, la mayoría de la gente piensa que la ayuda externa es una cosa generosa. Ellas piensan: ¡wow! Estamos ayudando a países tercermundistas, querido. ¡Qué buenas personas somos! Pero en la mayoría de los casos, los humanos, especialmente aquellos en el poder, no hacen las cosas desde la bondad, desde su corazón, sin tener otros motivos detrás. Eso no es necesariamente malo, es solo naturaleza humana. Y como tienes una empresa de ingeniería en construcción, a ti te encanta la ayuda externa, porque aquellos países que antes no podían pagar tus servicios, de la noche a la mañana ya pueden. Incluso si solo uno de estos países recibe un préstamo para embarcarse en uno de tus proyectos, esas son las buenas nuevas para ti. Significa millones de dólares entrando a tus bolsillos. Si eres un político con buen ranking, a ti también te encantará que los países menos desarrollados tomen una deuda gigante, porque entre más endeudados estén estos países, más difícil se les hará pagar. Habrá más peso sobre la población y tendrás más poder sobre ellos. Una vez que el país esté en la palma de tus manos, puedes pedirles favores. Los puedes convencer de votar por las cosas de tu interés en organizaciones como las Naciones Unidas. Puedes poner bases militares estratégicas en sus tierras. Tienes a la mano su petróleo y sus selvas y mucho más. Y por supuesto, si eres un banco, también estarás contento, porque estarás recibiendo
toneladas métricas de intereses sobre estos préstamos gigantescos. Entonces, como pueden ver, estos incentivos no solo son suficientes para endeudar a un país, sino que son un motivante para ahogarlos en deudas. Y entre más grande sea la deuda, mayor serán los intereses, dinero, recursos y poder que puedes obtener. Si te das cuenta, todos los beneficios que puedes obtener de deudas tercermundistas son casi exactamente los mismos que si decidieras invadir un país por la fuerza. En la forma vieja de imperialismo, una vez que obtienes un territorio, los negocios de tu nación tienen más clientes con los cuales trabajar, tus bancos tienen más préstamos que dar y más intereses por recibir, y por supuesto, tu gobierno tiene más control y más poder sobre más personas. Pero con la nueva fórmula de imperialismo, a través de deudas a países tercermundistas, obtienes los mismos beneficios, pero la diferencia fundamental es que en la manera antigua de imperialismo, aquellos siendo esclavizados te veían como el enemigo, y en la nueva forma con las deudas, aquellos siendo esclavizados te ven como el salvador. Y así, señores, es como una potencia asegura billones de dólares sin gastar una sola bala, solo haciendo el esfuerzo de vender la idea a través de analistas, ingenieros y vendedores, sin que estos países se den cuenta de que están siendo cogidos. No sé ustedes, pero el tema de Ucrania me suena familiar, aunque por alguna razón nadie indaga y se quedan con la versión que les dicen sus esclavistas, se quedan con la narrativa que les da el señor americano y las noticias de Occidente. Si me preguntan, la mayoría de personas son crédulas, viven en un mundo de fantasía, una fantasía contada por esos países que deciden llevar la bandera de la libertad. Lo que no leemos son las letras chiquitas que dicen: eres libre de hacer lo que yo digo, de comprar lo que quiero que compres, de oír lo que quiero que escuches y de ver lo que quiero que veas. Si me preguntan, todos en esta sala de cine son unos crédulos, en especial tú. El mundo no es blanco y negro, el mundo es gris y es momento de despertar. Go back to bed, America. Your government is in control again. Here, watch this. Shut up. You are free to do as we tell you. You are free to do as we tell you. Ahora, una vez explicada la forma en la que las potencias mundiales endeudan y esclavizan a un país soberano a través de deudas, es momento de saber el modus operandi y la fórmula secreta de la cangreburger, que en este caso es: ¿cómo beneficiarme de un país que está atravesando una guerra si soy un banco? Bueno, si eres una institución bancaria internacional, así es como aplicas el imperialismo a través de la deuda a Ucrania. Paso número 1. Muestra solidaridad. Necesitas hacer que el mundo crea que genuinamente te importa Ucrania y que llevas los mejores intereses de Ucrania en tu corazón. Y Estados Unidos dará a Ucrania $500 millones más en ayudas, informó hoy la Casa Blanca en un comunicado. El presidente estadounidense Joe Biden se lo transmitió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en una llamada telefónica. Washington no aclaró si la ayuda será humanitaria o militar. Debes de mandar agentes de relaciones públicas, ocupas condenar a Rusia y sancionar a sus oligarcas, igualmente ocupas que todos se enteren de qué tan anti-Putin eres. Luego de esto, haz un llamamiento a la gente de Ucrania, diles que tienen todo tu apoyo y que estás completamente de su lado. Para que esto funcione, el mundo ocupa pensar que estás actuando sobre los mejores intereses del pueblo ucraniano. Como ejemplo, solo copia lo que el Fondo Monetario Internacional y lo que el Banco Mundial ya dijeron de Ucrania, y cito: estamos sorprendidos y tristes por la devastadora desgracia económica y humanitaria traída debido a la guerra en Ucrania. Los ucranianos están siendo asesinados, lastimados y obligados a irse de sus casas. Hay un daño masivo a la infraestructura de su país.
Nosotros apoyamos a la gente de Ucrania en estos tiempos oscuros. Traduciendo esto del lenguaje de relaciones públicas a español, esto queda de la siguiente manera. Vamos a rezar por ustedes, pero no vamos a hacer nada por ayudar. Esto lo digo porque si al Banco Mundial y al IMF, que son las siglas en inglés del Fondo Monetario Internacional, realmente les importara a Ucrania, probablemente hubieran empezado limpiando la deuda de 20 billones de dólares que le debe Ucrania a estos mismos banqueros. Eso hubiera ayudado, liberado financieramente al gobierno ucraniano para ayudar a su pueblo necesitado, pero eso no es la prioridad ahora. Obviamente tienes una mejor manera de ayudar, no solo ayuda extranjera, sino también ayuda de emergencia. Paso número 2. Ofrece ayuda financiera. En 1991, Ucrania era una de las provincias más pobres de la Unión Soviética y a pesar de la caída del régimen soviético, a Ucrania lo seguían viendo como un país con bajo rendimiento. A través de los años, Ucrania ha tenido que recibir más ayuda extranjera para subsistir. Pero ¿qué pasa en la guerra? Cuando un país está en guerra, este país hará lo que sea por efectivo. ¿Por qué? Porque las guerras son demasiado caras. Las guerras a menudo dejan a países en bancarrota o destruyen la divisa del país debido a la impresión de dinero desmesurada. En una guerra hay armas que comprar, vehículos que comprar, soldados que pagar, hospitales que mantener y infraestructura que reconstruir. Si el país tiene la opción de ser destruido o sobrevivir a través de la deuda, el país decidirá adquirir un préstamo todas las veces. Y es por eso que una guerra es la oportunidad perfecta de poner a un país en deuda. Entonces les ofreces ayuda de emergencia y luego de eso, a través de medios de comunicación masivos, demuestras lo generoso y moral que eres por brindar no una deuda, sino ayuda, y con todo ese nuevo dinero, hay nuevos hilos que abrochar. A pesar de que Ucrania ya debe billones de dólares, la FMI endeuda a Ucrania con otros 1.4 billones de libras esterlinas, mientras que el Banco Mundial le provee un paquete financiero de 723 millones de dólares que incluye 589 millones de dólares en préstamos. Entonces, ¿cómo se espera que Ucrania pague casi 2 billones de dólares, además de los otros 20 billones que ya debía más intereses? En promedio, la FMI le cobra a Ucrania 9% de intereses totales sobre sus préstamos, aunque recordemos que los intereses suben conforme al riesgo que conlleve darle un préstamo a un país en guerra. Pero suponiendo que la FMI siguiera con el promedio de 9% de intereses totales que le brinda Ucrania sobre sus préstamos, luego de unos años, Ucrania debería de pagar en intereses 151.566.932 dólares con 79 centavos de dólar extra gracias a la generosa deuda que el FMI le adjuntó con su préstamo de 1.4 billones de libras esterlinas. Y el Banco Mundial no se queda atrás. En el 2020, ellos le cobraron a Ucrania 14% de intereses sobre sus préstamos en promedio. Eso significa que ellos ganarían 82 millones de dólares en su préstamo de 600 millones de dólares. Eso para simplificarlo si lo redondeas. Lo que conseguimos es el tamaño ajustado del pene o TAP. ¿Alguna pregunta? Sí, aquella nenita. ¿Qué es un pene? Para un país con un GDP de 150 billones de dólares, eso antes de la guerra, eso sería mucho que pedir. Pero ahora con mucha gente dejando el país, eso es una tarea casi imposible. Sin mencionar que estos préstamos los cuales estoy mostrando datan hasta el 24 de abril de este año y desde entonces se han hecho muchos más préstamos. Pero ¿por qué preocuparte? Recuerda que entre más tarde Ucrania en reconstruirse y pagar sus deudas, habrá más intereses, tarifas y pagos cortos como sanción hacia la deuda. Aparte, Ucrania no ocupa años para pagar sus deudas, tan solo este año ocupa pagar 7.4 billones de dólares. Eso
es más que su presupuesto anual dedicado a la educación de su pueblo. Pero si eres el Fondo Mundial, eres un jefe de seguridad de los Estados Unidos, eres the president that says hi to ghosts, y si eres el Banco Mundial, entonces sonríe, porque ahí viene el dinero. Paso número 3. Completa la letra pequeña dentro de los contratos de tus préstamos. Debido a que Ucrania está tan desesperada por recibir dinero, puedes salirte con las tuyas, pidiéndoles casi todo lo que sea a cambio. Desde hace décadas, tanto el FMI como el Banco Mundial han dado préstamos los cuales vienen con contratos los cuales obligan a un país soberano a hacer cambios en su política. Todas las veces que un prestamista internacional le ofrece a Ucrania dinero, añaden en el contrato cosas que quieren cambiar en su política interior, como por ejemplo, mejores condiciones para los inversionistas extranjeros, la desregularización de algunas industrias, la reducción de subsidiarias por parte del gobierno y cualquier cosa que haga que tu negocio prospere y sea más redituable en Ucrania. Solo es cuestión de hacer el contrato y ver cómo ese país firma con su libertad. Hablando de libertad, ¿qué país controla el FMI y el Banco Mundial? Ding ding ding, pues los Estados Unidos, por supuesto. Con ellos controlando más del 17% del poder del voto en el FMI, estos préstamos y los subsecuentes cambios en la política de países menos desarrollados se vuelven una manera furtiva de influir con su régimen, haciendo que el país afectado se vuelva a favor de su captor. Después de todo, cuando te bombardean y te disparan, cuando desesperadamente ocupas dinero para pelear, lo último que pasa por tu mente son esos términos y condiciones molestos que están hasta abajo del contrato. ¿Buscas salir? ¿Quieres salirte? Bueno, si no quieres ser parte de esto, solo firma aquí. ¡No! ¡No lo leíste! Dice que no te dejaremos salir y que podemos hacer lo que queramos. ¡Diablos! ¿Por qué no pueden leer? Paso número 4. Anima la guerra. La pelea del bien contra el mal es tan vieja como la humanidad. Existe dentro de los mitos, dentro de nuestras religiones e incluso en las películas que nos encanta ver. A la gente le gusta ver una buena película de héroe contra villano, y este es el instinto primitivo el cual quieres abordar. Quieres abordar la dualidad de los espectadores y brindarles una historia a través de los medios masivos de comunicación que ya controlas. Te quieres asegurar de que el mundo siga la historia que les estás contando. Putin es el diablo y Zelensky es el santo. Al ayudar a Ucrania con ayuda externa, estás ayudando a que el bien venza al mal. Asegúrate de que todo lo malo que pase en Ucrania sea culpa de Putin. No te olvides que en la nueva deuda que tiene Ucrania, Putin tiene la culpa. Nada de eso hubiera pasado si Rusia no hubiera invadido. Asegúrate de que todo el odio sea mandado hacia Vladimir Putin para que tú puedas cogerte a los ucranianos por detrás de cámaras. Paso número 5. Afirma que tus manos están atadas. Si la gente de Milagro te pide que te olvides de las deudas ucranianas, solo diles que tus manos están atadas. Si cancelas las deudas de Ucrania, todos los países pobres quedarán a hacer lo mismo y luego no tendrás dinero para ayudar a nadie. Forzar a Ucrania a pagar solo es lo justo. ¿Y sabes qué? Si Ucrania no puede hacer todos sus pagos, estarás feliz de reestructurar sus pagos actuales o prestarles todavía más dinero para que paguen lo que deben. Claro, pidiendo más intereses a cambio. Paso número 6. Esclaviza a la nación. No importa qué rumbo tome la guerra, Ucrania va a ser esclavizada. Y puede ser obviamente mediante el control de Rusia, o puede ser esclavizada por Occidente, siendo poco evidente mediante el FMI, que es un término elegante para decir banqueros, o mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, fundada por John F. Kennedy. Ahora, lo único que queda es distraer al mundo con otra serie de noticias. Otra guerra quizás, otra pandemia o crisis ambiental. Tú no te preocupes, mientras el público no se dé cuenta y se olvide de lo sucedido,
cobras lo que te debe Ucrania y cobras la ayuda que le brindaste de la guerra que le provocaste. Hablando de guerras y provocaciones, ¿qué les parece si vemos la tabla del FMI y las deudas que tienen los países tercermundistas a través de firmar préstamos para librar batallas que financiaba los Estados Unidos? Por ahí está Afganistán, El Salvador, Bangladesh, Ecuador, Panamá, Egipto, Haití, Irak, Ruanda, Somalia, Tanzania, Yemen y el más reciente, Ucrania. En cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania, la cual reprobó, quiero decir que Estados Unidos se ha visto demasiado hipócrita, empezando porque a Estados Unidos igualmente le gustan esas prácticas de invadir países soberanos. Tomemos como ejemplo sus inicios. Aquí está Estados Unidos con su territorio original luego de independizarse de los ingleses en 1776. ¿Cómo se hizo más grande? Aquí te platico la historia. Paso número 1. Estados Unidos hace la compra de Luisiana en 1803. Paso número 2. Los españoles le ceden Florida, Mississippi y Alabama entre 1810 y 1819. Paso número 3. Estados Unidos aplica la Crimea americana y hace una votación ilegal para anexar Texas en 1845. Paso número 4. Obtiene Oregon en 1846 a través de un pacto con los ingleses. Paso número 5. Los gringos le roban a México su oro, a California y otros estados en 1848. Paso número 6. Estados Unidos compra la Mesilla en 1853 porque México ya no se pone al brinco porque está asustado después de que Estados Unidos llegó a la capital del país cuando tomó California. Paso número 7. La compra de Alaska a Rusia. Paso número 8. El robo de Hawái en 1894. Paso número 9. La declaración de guerra contra los españoles y la anexión de Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Paso número 10. La invasión a República Dominicana, la obtención del control en el Canal de Panamá y la compra de las Islas Vírgenes Americanas en 1917. Paso número 11. Estados Unidos se da cuenta de que puede esclavizar a países a través de la deuda y se vuelve dueño del Banco Internacional y del FMI. Paso número 12. Se vuelve dueño de medio mundo peluche poniendo más de 850 bases militares alrededor del mundo. Ahora viene uno de los pasos más importantes, el paso número 13, que es derrocar a Rusia y a China, que son sus rivales más poderosos y que una vez acabados pueden manejar el mundo a su antojo. Pero aquí está el meollo del asunto. Verán, la guerra en Ucrania, aparte de ser motivada por todo lo que he dicho antes, también es un mensaje para China. Un mensaje de parte de los gringos que dice: si crees que puedes hacer lo mismo que Rusia invadiendo Ucrania sin salir perjudicado con Taiwán, más te vale que te cuides, maldito mongol. Sé que los chinos no son mongoles, pero así de fuerte está el mensaje que Estados Unidos le manda a China al sancionar a Rusia, bloqueando sus fondos, retirando empresas americanas y europeas y cortando lazos de intercambio económico. Incluso sancionaron a los deportistas rusos, incluyendo los paralímpicos. No mames, no te pases de culero, ten tantita madre, ellos que te hicieron. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un país que endeuda a sus estudiantes con préstamos estudiantiles casi imposibles de pagar? Al menos que te unas con el tío Sam y vayas a la guerra. Hasta sus propios habitantes les valen madres. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver China y Taiwán con esta guerra en Ucrania? Ahora sí viene lo chido. Muy simple. ¿Recuerdan que al principio del video les comenté que aquí la disputa entre potencias está entre ¿quién va a gobernar el mundo? Pues Rusia, como aliado número 1 de China, debe de ser el ejemplo perfecto para que los chinos no se metan ni con los Estados Unidos ni con sus aliados de la OTAN. ¿Pero qué quiere Estados Unidos con Taiwán? Sencillo, la República China de Taiwán acapara el 63% del mercado internacional de microchips en el mundo. Si a esto le sumas que China controla el otro 7% de la producción de microchips en el mundo, da una suma de 70% de la producción global de microchips. De estos microchips depende la industria eléctrica del mundo y de Estados Unidos. Por lo cual, si a China se le ocurre subir precios en estos microchips o invadir Taiwán, como lo que está haciendo ahorita Rusia con Ucrania, el poder económico de los Estados Unidos se reduciría tanto que perdería el control que tiene actualmente en el mundo a través de su moneda de reserva, que es el dólar. Actualmente el dólar es la moneda aceptada por todos los bancos en el mundo para intercambio de acciones, divisas, comodidades, futuros, servicios, etc. Como lo menciona Ray Dalio, un inversionista macroeconómico global, en su libro The Changing World Order,
Los eventos a futuro pueden ser pronosticados si te sabes la historia antigua. En el pasado, los cambios drásticos por ver quién tiene la moneda de reserva han generado incontables guerras y conflictos. Este cambio le ha pasado al imperio neerlandés, británico, francés y así nos podemos ir hasta el origen del intercambio monetario. En estos arrebatos de ver quién controla el mundo y ver qué moneda controla el intercambio, suceden cambios que van moviendo los precios en las comodidades que están basadas en oferta y demanda. Actualmente, China es el mayor exportador y comerciante a nivel mundial y quitarle la industria eléctrica a Estados Unidos, sumando a su alianza con Rusia como exportador energético, Estados Unidos prácticamente perdería valor, llegando así al fin de su era como el banco del mundo. Mientras pierde su paso, grandes mercados energéticos los cuales buscarían tratados con China y Rusia. Independientemente de quién controle el gas o el petróleo ahora y sus derivados o variantes, eso no importa en el futuro, porque el trend a futuro es el uso de la energía nuclear para alimentar y brindar electricidad al mundo. El problema es que la energía nuclear sigue siendo muy debatida y tabú, y los países siguen buscando la forma más efectiva para producirla, pero eso lo dejaré para otro video. Cada vez más va en incremento el cambio del orden mundial, el cual se va poco a poco desplazando de occidente a oriente. Tanto así que desde 2014 e incluso antes, los países han estado diversificando sus reservas de oro. Porque dejar todos los huevos en una canasta es ser un pendejo. Y te digo a ti, México y Banxico, ¿por qué tienes más del 90% de tus reservas de oro en Inglaterra? ¿Quieres que a tu reserva le pase como a la máscara de Quetzalcóatl? ¿O es que ya no puedes hacer nada como igualmente Alemania no puede hacer nada queriendo sacar su oro de la Fed? ¿Es acaso que los tienen agarrados de los huevos? Bueno, siguiendo el hilo del oro, nos podemos dar cuenta que el oro nunca se equivoca. El oro va donde está la abundancia, el ahorro y la riqueza. El oro nunca se queda en manos quebradas. Ahorita el oro se está yendo a Asia y es cuestión de tiempo para que estalle una gran guerra con el propósito de conservar el poder como ha sucedido en el pasado. El problema es que ya no estamos en el pasado. Ahora nuestra codicia nos puede eliminar mutuamente. Desde la invención de las armas de destrucción masivas, ningún país está seguro. Estas armas involucran bombas nucleares, bombas atómicas, PEMs, que son armas de pulso electromagnético, armas biológicas, internet y armas secretas a la espera de la Tercera Guerra Mundial. Otro factor por el cual Rusia invadió a Ucrania es el factor OTAN. Verán, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, nació durante los primeros compases de la Guerra Fría en 1949 con la firma del Tratado de Washington por parte de Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos. Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal. Su objetivo era contener militarmente una potencial agresión militar de la Unión Soviética, en ese entonces Rusia. Y en uno de los artículos que vienen en el acuerdo de la Unión de la OTAN, específicamente el artículo 5 del Tratado de Washington, consiste en que si atacas a algún país miembro de la OTAN, te metes con todos los países que conforman la alianza. Como dato interesante, les voy a decir que Rusia quiso unirse a la OTAN, pero no la dejaron. Hasta la caída del muro de Berlín en 1989, la OTAN tuvo 3 ampliaciones con 4 miembros más: Grecia y Turquía en 1952, Alemania en 1955 y España en 1982. Tras la desaparición del bloque comunista en los 90, la alianza redefinió su rol en los 90, que fue atacar y bombardear a un país soberano, Yugoslavia, inventarse excusas baratas para endeudar a este país, robarle sus recursos y exprimirlo, y después, a través de medios masivos de comunicación, decir que los actos fueron en pro de la libertad y de la democracia. ¡Te salvé la vida! ¡Tú no salvaste mi vida! ¡Arruinaste mi muerte! Luego de esto, la OTAN, controlada por Estados Unidos, se dedicó a expandirse cada vez más hacia Oriente mientras aplicaba la fórmula mágica del dinero en Medio Oriente. Me ataco a mí mismo, le echo la culpa a Medio Oriente, los ataco, los endeudo, les robo sus recursos. En resumen, la OTAN cada vez se acercaba más y más hacia Rusia. Y esto era inadmisible para los rusos, por lo cual poco a poco se empezaron a ir a Crimea, el Donbass, con las regiones de Donetsk y Lugansk, hasta llegar a la invasión de Ucrania. Hablando de Crimea, yo fui en el 2015 con mi familia luego de su anexión a Rusia, la cual fue a través de una votación ilegal hecha por los rusos en 2014, justo como la de los Estados Unidos en Texas. Del 80% de la gente que le preguntábamos por su voto, nos comentaban que sí querían formar parte de Rusia. Y hablando de Donetsk y Lugansk, el propio gobierno ucraniano los bombardeaba, prohibió que hablaran ruso en las escuelas,
que es el idioma que habla la mayor parte de la población en esas regiones y en la parte del este de Ucrania. ¿Pero qué dice la OTAN? La OTAN dice que Rusia bombardeaba a la gente de Donetsk y Lugansk para que se pusieran en contra de su pueblo. Pero eso no lo tenían que hacer porque étnicamente la gente de la región este de Ucrania se siente más identificada con Rusia, tanto así que la gente ahí habla ruso en vez de ucraniano. ¿Y por qué Rusia no querría dejar entrar a Ucrania a la OTAN? Por la misma razón que Estados Unidos no dejó a Cuba aliarse con la Unión Soviética y poner misiles nucleares en Cuba en 1962 en la crisis de misiles cubana. Porque por obvias razones, un país no quiere a su enemigo en su puerta apuntándole con armas nucleares. Y si eres uno de esos pendejos que dice, ¡Oy, no, Ucrania no quiere poner bombas nucleares en su país! Pues eres un maldito crédulo de mierda. ¡Pero qué imbécil! Para callarte la boca te voy a decir que Estados Unidos negó por meses la existencia de laboratorios biológicos americanos en Ucrania hasta que lo tuvieron que admitir luego de que la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, admitiera en una entrevista con Marco Rubio de la existencia de dichos laboratorios biológicos. Well, I only have a minute left. Let me ask you, does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. I'm sure you're aware that the Russian propaganda groups are already putting out there all kinds of information about how they've uncovered a plot by the Ukrainians to release biological weapons in the country and with NATO's coordination. If there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind that 100% it would be the Russians that would be behind it? There is no doubt in my mind, Senator, and it is classic Russian technique to blame on the other guy what they're planning to do themselves. Durante la crisis de misiles cubana, Estados Unidos puso en acción la doctrina Monroe, la cual consiste en considerar cualquier intervención europea en el continente americano como un agravio directo a los Estados Unidos, pudiendo así invadir cualquier país soberano americano que se meta con los intereses de Estados Unidos. En la resolución de la crisis de misiles cubana, Estados Unidos accedió a no invadir Cuba y a retirar sus misiles de Turquía, mientras que la Unión Soviética accedió a destruir sus bases militares cubanas y a retirar sus misiles localizados en Cuba. El problema aquí se deriva de un concepto llamado MAD, que significa en español destrucción mutua asegurada. Bajo este concepto, si dos países tienen la posibilidad y la misma capacidad de atacar al otro y destruirse mutuamente con armas nucleares, lo más seguro es que lleguen a un acuerdo o tratado que los saque de una situación catastrófica para ambos. Pero ¿qué pasa cuando tienes los misiles tan cerca de tu enemigo como pasó en Cuba o en Turquía? Entre más cerca estén los misiles de ti, menos capacidad de respuesta tendrás para contestarle a tu enemigo y responderles con varias ojivas nucleares. Es por eso que también uno de los motivos por parte de Rusia en la invasión rusa-ucraniana fue protección militar para el país de Rusia. ¿Qué pasaría si Rusia hiciera lo mismo que quería hacer Estados Unidos con la OTAN en Ucrania y decidiera aliarse con México o Canadá para poner misiles? Estados Unidos haría lo mismo que Rusia en Ucrania y no dudaría ni un segundo en invadir tanto a México como a Canadá, mostrando una vez más su hipocresía. ¿Cómo le dicen los estadounidenses a su país? Ellos le dicen América. ¿Y cómo se llama el continente donde están los Estados Unidos? También se llama América. La pregunta es, ¿está bien que los estadounidenses se llamen a sí mismos América? La respuesta es sí. Latinoamérica y Canadá están en paz con los Estados Unidos debido a que ellos así lo quieren. Porque para proteger su imagen como ángeles de la libertad y tener buenas relaciones públicas con el mundo, ellos han decidido no invadir América. En realidad, todos los países que conforman América son una ilusión, exceptuando por Estados Unidos, que es el país que tiene el poder de conquistar América si así lo deseara. Siguiendo con la destrucción mutua asegurada entre potencias mundiales, hay una ecuación matemática llamada el equilibrio de Nash, llamada así gracias a John Forbes Nash, la cual es utilizada en la teoría de juegos y la cual tiene correlación a la destrucción mutua asegurada. Me explico, si cada jugador ha elegido una estrategia, llámese poner misiles en Ucrania o poner misiles en México, y nadie puede aumentar su propio pago esperado, llámese destruir Estados Unidos, destruir Rusia,
cambiando la estrategia de uno mientras los jugadores mantienen la suya sin cambios, entonces el conjunto actual de opciones de estrategia constituyen un equilibrio de Nash. ¿Aterrador, no lo creen? Estas explicaciones de la crisis de misiles en Cuba y los conceptos de destrucción mutua asegurada aparte de los motivos detrás de la guerra en Ucrania, los discute igualmente un profesor de la Universidad de Chicago y geopolítico llamado John Mearsheimer. Les dejaré links a sus videos, si es que quieren aprender más sobre la guerra en Ucrania, en el link de mi descripción. Pero prosiguiendo con las consecuencias de la ambición humana y la búsqueda del poder global, quiero decir que en caso de un ataque nuclear, ya sea de Rusia o Estados Unidos o viceversa, las consecuencias involucrarían, debido al artículo 5 del Tratado de Washington, a todos los países miembros de la OTAN. Cada vez más países y ejércitos se ponen en contra de Rusia. Las maniobras agresivas que están tomando en forma de sanciones y movimientos políticos están orillando a Rusia a defenderse tal como tú lo harías si estuvieras en una pelea contra 30 individuos a la vez. Intentarías lo que fuera para salvarte y no tendrías piedad. En caso de que las medidas de la OTAN a través de sanciones o a través de mandar armas y ejército para liberar a los ucranianos lleguen a un punto donde Rusia se vea acorralado, llegaría el Hiroshima-Nagasaki 2.0. Esta vez por parte de Rusia para poner un hasta aquí en el conflicto en Ucrania. En esas instancias de la guerra, solo tocaría rezar porque se calmen las aguas y porque el público pendejo, que es la mayoría de la población mundial, no exijan represalias de igual magnitud contra Rusia. Porque como dice Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, un libro escrito aproximadamente entre los años 400 y 320 a.C., si acorralas a un enemigo sin darle una escapatoria, tu enemigo peleará hasta la muerte. ¿Y qué significa pelear hasta la muerte con un enemigo que tiene 6.375 ojivas nucleares confirmadas? Significa que habría bombas de ambos bandos teniendo como objetivos y volando a Rusia, China, Estados Unidos, Pakistán, India, Corea del Norte, Israel, Francia, Inglaterra y el resto de Europa en cuestión de minutos. ¡Ay! Y si te estás preguntando si tú, que no vives en uno de estos países que mencioné, estarías bien, pues la respuesta es: si consideras que inhalar aire caliente y tóxico, el cual está quemando tus pulmones por dentro, mientras se te empieza a caer el pelo y empiezas a obtener tumores y alteraciones genéticas por todo tu cuerpo, mientras te sangra el culo, tus ojos, la nariz y tus oídos, mientras ves que a tu familia le pasa lo mismo, ¿lo consideras como algo bueno? Entonces, sí. También hay que considerar que hay más de 15.000 bombas nucleares en el mundo y que los presupuestos militares de las potencias son gigantescos. Seguramente las bombas nucleares deberían de ser la menor de nuestras preocupaciones. Quizá hay armas secretas mucho más avanzadas esperando usarse en la Tercera Guerra Mundial, la última guerra de la humanidad, porque como ya todos sabemos, la tercera es la vencida. Y mientras billones de personas mueren, solo los más ricos y las mismas personas que te esclavizaron por años se irán a sus búnkers o al espacio donde permanecerán por años debido a que luego de las más de 15.000 explosiones nucleares, más aparte las sorpresas secretas militares, el mundo estará completamente destruido. Según el científico atmosférico Brian Toon, el cual ha estudiado las consecuencias de una guerra nuclear por más de 35 años, hay 4 formas en las cuales una bomba nuclear te puede matar. Primero están las ondas de choque, las cuales destruyen edificios e infraestructura matando a todos los que estén a su alrededor. En segundo lugar está el envenenamiento por radiación, el cual mata entre 60% a 90% de las víctimas, dejando a los pocos sobrevivientes con traumas severos y mutaciones. En tercer lugar tenemos a la gente que moriría entre escombros. Y en cuarto lugar tenemos a la gente que moriría debido a quemaduras de tercer grado, esto claro, con una sola bomba nuclear. Ahora les hablaré un poco del escenario que tendríamos después de que todos los países previamente mencionados hayan lanzado sus arsenales nucleares. Para empezar, según lo describe Brian Toon, luego de un despliegue nuclear total, en el mundo habría un invierno nuclear el cual acabaría con el resto de la población que no fue afectada por los estallidos iniciales. Entonces, aunque vivas en Madagascar, Fiji o Chile, igualmente morirías. Tan solo si India y Pakistán, los cuales son una potencia menor nuclear, tuvieran una guerra nuclear, la radiación tardaría 3 meses en propagarse por la Tierra, matando al 90% de la población y dejando a los demás sumamente traumatizados, enfermos y para morir después. Hace tiempo, durante la presidencia de Reagan y Gorbachev, físicos como Brian Toon o Carl Sagan convencieron a estos presidentes del peligro de una guerra nuclear. Pero lo triste es que estamos pendiendo de un hilo. Estamos a un presidente pendejo y sin escrúpulos administrando algún país con arsenal nuclear para la muerte inminente de la humanidad.
E incluso si fueras de esos ricos que se van a ir a sus búnkers, no tendrías la certidumbre de cuándo salir debido a que el invierno nuclear duraría décadas, y aunque salieras ya no habría un mundo al cual regresar. Debemos dar gracias a que hay competencia entre potencias, y aunque de vez en cuando se peleen por trozos de carne como hienas y leones, gracias a que Estados Unidos, Rusia y China compiten por el poder, es que la humanidad como la conocemos sigue, porque en cuanto a una potencia obtenga todo el poder y se dé cuenta de que abastecer a más de 8 billones de personas es insostenible para el planeta, simplemente el 99% de la población quedará eliminada, serán asesinados y sustituidos por inteligencia artificial y maquinaria debido a que no se necesitará mano de obra humana. Las potencias se pelean como cuervos blancos y negros comprándonos tiempo de vida. Unos son comunistas y socialistas y los otros demócratas y liberales, pero al final son lo mismo, son cuervos que te esclavizan directamente a través de la autocracia o cuervos que te dan ese falso sentido de libertad para que no te rebeles a través de la democracia. This is slavery. You're talking about creating a planet of slaves. Told you, Zeep. Oh, they won't be slaves. They'll work for each other and pay each other money. That just sounds like slavery with extra steps. Las potencias ya andan peleando incluso por el control de la luna y su abastecimiento de agua, pero eso lo dejaré para otro video. Quisiera dar en este video un mensaje positivo y alentador, pero entre más pienso en las soluciones posibles y realistas para este conflicto de querer el poder mundial, simplemente veo que el mismo sistema que impulsa nuestro desarrollo y crecimiento como humanidad es el mismo que nos llevará a nuestra perdición. Desde el principio, lo que nos dio la ventaja evolutiva fue el unirnos y el usar herramientas para competir con las otras especies y usarlas a nuestro beneficio. Ahora, lo que hace correr el mercado y la economía, como lo describió Adam Smith, el padre de la economía, es una mano invisible que a través del interés propio y de la competencia va corriendo el bienestar común. Pero en el mundo ya hay demasiadas personas y no hay suficientes recursos para que podamos vivir en bienestar común siguiendo el interés propio y la competencia. La tendencia es, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. La mayoría de la gente quiere estar en la cima, y aunque los más ricos que andan endeudando a otros países, generando guerras, contrabandeando armas y robando recursos naturales, decidieran buscar el bien común, ellos no pueden garantizar que su competidor, otro putitrillonario que se dedica a hacer lo mismo, no los mate una vez que se vuelvan bondadosos. No todos pueden tener Lamborghinis porque no hay suficientes recursos para todos. Entonces, el poder y el sistema tiene aprisionados al mundo desde la punta hasta lo más bajo. Y dentro de las ideas que tuve para detener la extinción humana estuvieron unificar a los países en una sola Pangea, en una sola Gaia, con el puro objetivo de prosperar o poner a una inteligencia artificial a gobernarnos. Pero en ambos casos la codicia, la ambición, la competencia, el egocentrismo, racismo e individualismo que nos gobierna, deja estas ideas siendo obsoletas y las deja como un sueño. Igualmente, aunque buscáramos el bien común, no podríamos llegar a un balance con la libertad que tenemos, porque siempre queremos más. Lesson number 1. Don't underestimate the other guy's greed. Y los recursos no son ilimitados. Hasta si fuéramos una civilización tipo 2 en la escala de Kardashev, nos daríamos cuenta que las estrellas igual se acaban. Nuestro destino es el mismo que el de los ratones que estuvieron en el experimento del universo 25 dirigido por John Calhoun. El agua se está acabando y el consumismo es insostenible. De una u otra forma, le espera un final trágico a la humanidad. Todo lo que podemos hacer es ser felices y esperar a que el sistema que nos aprisiona desde el pináculo hasta el abismo decida exterminarnos. Si te gustó este video, aparte de traumatizarte, dale like para ayudarme en el algoritmo. Igualmente, suscríbete, es gratis. Comenta qué video quisieras que hiciera y qué te pareció este video. Igual ayúdame compartiendo para que más personas sepan la verdad de lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. I'd like to buy the world a home.
trees, honey bees, and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to buy the world a coat and keep it company. That's the song I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to buy the world a coat. Your cell phone, your wallet, your time, your ideas. No barcode, no party, no ID, no beers. Your bank card, your license, your thoughts, your fears. No SIM card, no disco, no photo, not here. Your blood, your sweat, your passions, your regrets, your profits, your time off, your fashions, your sex, your pills, your grass, your tits, your ass, your laughs, your balls. We want it all. Your soul, your house, your home, your life, your cash, your house, your phone. We want your soul, your house, your home, your life, your cash, your house, your phone. We want your soul. Tell us your habits, your fads, your fears. Give us your address, your shoe size, your years, your digits, your plans, your number, your eyes, your schedule, your desktop, your details, your life. Show us your children, your photos, your home. Here, take credit, take insurance, take a loan. Get a job, get a pension, get a haircut, get a suit. Playing the lottery, play football, play the field, snore some toot. We'll show you things, we'll show you food, we'll buy you dreams, throw away your books. We'll sell you crap, we'll charge you debt. Wanna buy big guns, we'll front and cash. Your soul, your house, your home. We want 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 your thoughts, your emotions, your love, your dreams, your checkbook, your essence, your sweat, your screams, your security, your sobriety, your innocence, your society, yourself, your place, your distance, your space. Go back to bed, America. Your government is in control again. Here, watch this. Shut up. You are free to do as we tell you. You are free to do as we tell you. Sight of a beefy quarter pounder has been making me hungry all day. We grill 'em up with melted cheese, then I've gotta send 'em away. I can tell 'em I can make 'em up McDonald's style. Thinking about that great taste is driving me wild. Pour me a Coke to take home, this quarter pounder's my own. It's a good time for the great taste. Bring your work home again, Tom? Of McDonald's. We want your soul. Here's boy bands, here's Mackers, here's Britney, here's Cola, here's pizza, here's TV, here's some rock and some roller. Watch commercials, more commercials, watch Jerry, not Oprah. Buy a better life from the comfort of your sofa. Here's popcorn, here's magazines, here's milkshake, here's blue jeans, here's padded bars, here's armpit wax, here's football shirts, here's baseball caps, here's live talk shows, here's video games, here's Cola Life, here's Tin Morning, here's filter tips, here's college minutes, here's all night long, here's plastic hips. Your house, your home. We want your soul, 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 your soul, your soul, your soul, your soul, your soul. Go back to bed, America. Your government is in control again. Here's American Gladiators. Watch this. Shut up.
Go back to bed, America. Here is American Gladiators. Here is 56 channels of it. Watch these pituitary retards bang their fucking skulls together and congratulate you on living in the land of freedom. Here you go, America. You are free to do as we tell you. You are free to do as we tell you. No dropouts, no gays, no lefties, no loonies, no opinions, no way. No thinkers, no teachers, no facts, no freaks, no skaters, no tweakers, no truth, no scene. Here's popcorn, here's magazines, here's milkshake, here's blue jeans, here's padded bars, here's armpit wax, here's football shirts, here's baseball caps. Here's very long infomercials. You know, it happened right here 20 years ago. Right here, Mom? Mm-hmm. You just can't imagine what it felt like. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world. Can't stop it. The feeling you get from a Coca-Cola classic. Can't beat the feeling to teach the world to sing. The feeling you get from a Coca-Cola classic. I'd like to buy the world a Coca-Cola. Can't beat the real thing. Can't top it. No, you can't stop it. I saw the whole world singing. Can't beat the feeling. Can't beat the real thing. Now, you see, when your identity is defined by society, you cannot resist it. You don't have the knowledge, you don't have the wisdom, you don't have the resources to understand that something's being put over on you. You cannot but help believe the definition of you as a free agent. But you believe yourself to be a free agent as a result of not being free. That is to say, of being hopelessly unable to resist society's identification of you. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right.
They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table to figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white, and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. Did you get any of that? It's a good show.